nuestra carrera es tan linda que se puede desarrollar en demasiados espacios. Esto es El Rincón del Comunativo. Bienvenidos a un nuevo podcast del Rincón de Comunativo. En este podcast hablamos acerca de experiencias, construcción de camino a nivel personal y hoy tenemos una invitada especial muy importante. Samuel, ¿nos podrías indicar quién es? Hoy vamos a conocer sobre lo que implica estudiar esta carrera y ejercerla en el mundo real. Para esto nos acompaña una invitada que ha transitado la comunicación desde la academia, la experiencia internacional y el mundo corporativo. Tenemos a Tatiana, ella es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenida a nuestro podcast El Rincón de Comunativo. Gracias por la invitación. Pero ustedes se preguntarán quién es Laura Lozada. Bueno, para entender a nuestra invitada, Laura Tatiana Lozada Olaya, debemos empezar con su origen. Desde el Programa de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, una institución conocida por su enfoque en la economía solidaria y por su currículo de trascendencia en el periodismo, para enfocarse en la gestión de procesos comunicativos y con un impacto social y organizacional. Laura no solo construyó una base teórica sólida en la comunicación organizacional y métodos de investigación, sino que también adoptó tempranamente una cultura de investigación vinculándose a semilleros o figuras académicas como lo fue el profesor John Molina. Actualmente Laura está en un punto de inflexión, combinando su práctica profesional con la especialización en docencia universitaria en su alma mater, un paso que la proyectó hacia la praacademia. Esta decisión subraya compromiso no solo con su ejecución, sino también con su formación en nuevos talentos. Laura, hemos establecido tu sólida formación, pero quiero sumergirnos un poco ahora en el día a día. Trabajaste en un laboratorio de dispositivos médicos y un sector altamente especializado y regulado. Para nuestros oyentes y los que nos están viendo, ¿podrías ilustrarnos cuál ha sido el reto más grande a la hora de comunicar temas tan técnicos y científicos? Imagino que no es lo mismo comunicar un nuevo producto de consumo que un dispositivo que impacta directamente a la salud de las personas. Bueno, efectivamente soy comunicadora estratégica para unos laboratorios que desarrollan un nuevo dispositivo. Actualmente estoy manejando el área de Estados Unidos, entonces soy como responsable de la parte de Estados Unidos, sin embargo también estoy bastante vinculada con el área de Colombia. Uno de los retos, de hecho en la universidad siempre me lo mencionaban bastante, y es que nuestra carrera es tan linda que se puede desarrollar en demasiados espacios. O sea, usualmente siempre los centramos a medios o a entornos como de publicidad, marketing, pero no nos damos cuenta de que podemos trabajar en cualquier industria. Digamos, yo estoy trabajando en la industria médica, tengo otro compañero que está en la industria política, entonces ha sido un reto, por ejemplo, para mí, entender cosas respecto a mi trabajo como de ingeniería, de cálculos, de medicina específicamente, y ahora esto pasarlo a la práctica en inglés. Entonces ha sido como interesante, me ha gustado bastante, y es de las cosas más lindas que me ha dado la carrera, poder desenvolverme aquí o en cualquier parte, porque no es de esas carreras que te centran solamente a un área, sino que el día de hoy estoy trabajando para un laboratorio médico, el día de mañana estaré para la industria automotriz, después estaré para la industria de alimentos, moda, etcétera. Entonces ha sido como muy bonito conocer y aprender, y ha sido de lo mismo, o sea, por lo mismo ha sido bastante retador, como toda la información específica pues que desarrollo en el trabajo. Ok, ¿y el trabajar en esta área fue por voluntad o apareció No, fue esa una oportunidad, decisión? realmente fue una oportunidad que se me dio. Yo empecé ahí como Executive Assistant, yo estaba trabajando de la mano con la cofundadora de la empresa, y pues una cosa se llevó a la otra y me cambiaron el cargo. Entonces ahora estoy como comunicadora estratégica. Realmente fue como una cosa llevó a la otra, pero no es como que yo haya buscado específicamente este campo de acción. ¿Te gusta en el puesto donde estás ahorita o te gustaría tener otro? No, aquí donde estoy me gusta, porque, bueno, deben tener en cuenta que hay varias áreas de la comunicación en la que se puede trabajar. Entonces está la comunicación organizacional, comunicación interna, comunicación externa, y yo soy comunicadora estratégica, hago todo lo anterior, tanto comunicación interna como externa, que es a mí se me hace que es lo más lindo de todo, como complementarlo, que crear cultura corporativa, y esas cositas que a veces las grandes empresas no ven, pero son bastante importantes para construir cultura y construir identidad. Y esa precisión nos lleva a una reflexión más amplia. Comunicadora, con esta experiencia tan particular, ¿cuál crees que es el error más común que cometen las empresas hoy en día, incluso fuera del sector? Yo creo que ha sido como generalizar los públicos, porque les cuento un caso personal. La empresa, como les menciono, está en Estados Unidos y Colombia. Entonces estábamos diseñando una campaña de marketing y me dijeron como, yo les pregunté, porque una cosa que he aprendido
y es que no puedes, o sea, por más de que tú tengas una idea, no la puedes ejecutar si los dueños de la empresa no están de acuerdo. Entonces, muchas veces tienes que consultarles a ellos qué quieren, qué visión tienen, y con base en lo que ellos quieren, tú propones. Entonces, yo les consulté, les dije como, ok, ¿para qué público quieren dirigir la campaña de marketing, Estados Unidos o Colombia? Y me dijeron, los dos. Pues, yo, ok, o sea, son cosas que tú dices como, no están, tú no es tan así, pero vamos a ver qué se hace. Entonces, empezamos a diseñar las piezas gráficas en inglés y español. Entonces, está la pieza gráfica, arriba la parte de inglés, abajo la parte de español. ¿Qué pasa? Que eso no funciona así. Siempre se tiene que poner un público específico, un buyer persona, que es lo que nosotros conocemos. No sé si ya lo han visto, ya lo han mencionado. Sí, es demasiado importante. ¿Por qué? Por lo que les digo. O sea, no todas las audiencias conectan igual, no todos los públicos conectan igual, y no se pueden trabajar los públicos como masas, que son conceptos totalmente diferentes. Aún más hablando en redes sociales, y aún más, que este mundo para mí ha sido nuevo, el tema de las pautas, por ejemplo. Las pautas pagas no funcionan como de yo pago y que eso le aparezca a todo el mundo. No, cuando tú haces una pauta, tiene que aparecerte, tienes que pedir un cierto, por ejemplo, un perfil de persona, que le aparezca a personas de tal y tal lugar, que le aparezca a personas con tal y tal rango de edad, que le aparezca a personas que hacen este tipo de búsquedas. Entonces, esas limitaciones que existen en el mundo de marketing pequeño no se entienden las grandes empresas, y a veces es difícil en poder explicarles como, ven, es que así no funciona. Entonces ha sido también retador como no confrontación, sino como ese intentar explicar tu punto de vista, y que realmente no lo dices como por decirlo, sino como, ven, o sea, vamos a hacerlo de la mejor manera. Entonces, las grandes empresas o la visión general que tienen los dueños de las empresas, no son tan minuciosos con esos detalles específicos que sí realmente son importantes a la hora de conectar con las audiencias. Sí, ellos son como más a gran escala. Sí, digamos, he tenido antes unos jefes que son como, no me interesa, haz lo que tengas que hacer, no me interesa. Entonces, también jugar con esas cosas es bastante importante, y son cosas para los que a veces las universidades no nos preparan lo suficiente. O sea, llegas y te estrellas y es como, uff, ¿y ahora qué hago? Entonces, es interesante y es muy bonito. Realmente el ejercicio profesional es muy bonito, porque aprendes de mucho. O sea, aprendes cómo lidiar, cómo entender tú qué quieres, en qué eres bueno, porque yo me egresé, salí pensando que era buena en ciertas cosas, y hoy digo, no, a mí se me da mejor estas otras cosas. Entonces, el ejercicio profesional es muy bonito, demasiado bonito. Y ese aprendizaje fue ya de una vez y te involucraste en el factor ya decisivo, las prácticas, por así decirlo, ¿sí? Yo no hice prácticas, yo hice análisis, o sea, a nivel de la universidad, yo no hice prácticas, yo hice análisis sistemático de literatura, que de hecho me dio, creo que lo hablamos más adelante, pero me dio pie para otro tipo de área de investigación, que es la que me gusta. Pero sí, o sea, realmente mi enfrentamiento con el mundo laboral fue ahorita, que empecé como comunicadora estratégica. Entonces, todos estos choques que les digo, como de aprender a manejar las personas, entender que los dueños de las empresas no siempre están alineados con lo que tú crees. Entonces, eso hasta ahorita lo estoy empezando a ver. He tenido como todo el mundo, mis momentos de frustración, mis momentos de decir, no, esto no es lo mío, pero pues como todo, hay que seguir, continuar y esperar a ver qué sale. Sí. Okay. Pasando al otro pilar de tu perfil, el académico, mencionaste que tienes que retomar un proyecto de investigación con el profesor John Molina. Nos encantaría conocer más sobre esta historia. ¿Por qué lo dejaste de lado en su momento? Y si te parece, cuéntanos de qué trataba exactamente esta investigación y qué te impulsa a querer retomarlo. Bueno, si el profesor John Molina me escucha, díganle que me disculpe. Yo hice mi trabajo, mi análisis sistemático de literatura respecto a la comunicación interna en las cárceles colombianas. En una de las charlas que tuve con la profesora Lida, que era como mi tutora, no me acuerdo cómo es el término, perdón, mi tutora del análisis sistemático, el profesor John escuchó que yo estaba hablando, no me acuerdo si fue con la profe Lida o con el profesor Chi, no me acuerdo. Él escuchó y yo mencioné un término. Yo nunca tuve clase con el profesor John, o sea, sí sabía que él estaba, pero yo nunca tuve un vínculo académico con él. Y yo le empecé a explicar al profesor con el que estaba, como de, no, es que es esto, esta es mi idea, esto es lo que quiero hacer. Y él escuchó que yo mencioné, el profesor John escuchó que yo mencioné un término que no existe. O bueno, hasta cuando pasó no existía, no sé, en este año que ha pasado, que son las no organizaciones. Entonces él volteó y dijo, ¿cómo así las no organizaciones? Y yo, no, profe, es esto, por esto y este motivo.
me dijo como, ok, trabajémoslo. Bueno, así, o sea, no fue tan general, pero lo fuimos como viendo con el paso del tiempo. Yo veía intersemestrales el año pasado, el año pasado, antepasado, no me acuerdo. Y él también tenía intersemestrales, entonces yo me quedaba en las clases con él para hablar de avances o temas que teníamos que hablar y luego me iba. O sea, realmente la idea, él confió mucho en la idea, él confió mucho en el proyecto, yo también le tenía mucha fe, pero ahí va el detalle. Hay una cosa y es que el ejercicio profesional es responsabilidad. O sea, nosotros siempre desde niños crecemos escuchando, tienes que ser responsable. Y uno es como, ay, sí, yo soy responsable. No, realmente en el ejercicio profesional, tu responsabilidad te lleva a donde tú quieras llegar. Sin responsabilidad no llegas a ninguna parte. ¿Qué pasó? Yo no tenía el suficiente compromiso con el proyecto y fui responsable. No le hice unas entregas al profe John como de pruebas objetivas, ¿saben? Como trabajo objetivo. Y pues nada, él se fue desvinculando del proyecto y pues yo también lo dejé como de lado. Fue puro y físico desorden mío, fue irresponsabilidad mía. Seguramente si lo hubiera continuado estaríamos hoy hablando de una investigación publicada o algo así. Pero pues nada, sí fue un error mío. Los errores hay que aceptarlos, hay que asumirlos y trabajar sobre ellos. ¿Qué es trabajar sobre ellos? En este caso para mí es retomarlo. Entonces, sí quiero retomarlo, me llama mucho la atención. Es un término, las no organizaciones, así como a grosso modo, son un término organizacional dentro de las cárceles masculinas. Pero entonces, bueno, es que es un tema como más amplio y queremos patentarlo. Entonces es algo, es más grueso de lo que parece, entonces por eso tampoco lo he socializado mucho. Quiero construir como nuevamente el trabajo como teórico gordo para volvérselo a presentar al profe John y ver si de pronto él sigue interesado en retomarlo. Me gustaría tomarlo con él, pues porque él confió en el proyecto desde el momento uno, pero pues si él no lo toma, yo sí lo voy a continuar. Pero sí, básicamente es eso. ¿Y deseas retomar el proyecto con más estudiantes, con alguien que conozcan cercano, o solo el profesor? Por ahora me gustaría mucho, por lo menos mientras la patente, pues ustedes saben, una patente es, o sea, es un peso académico brutal. Y la plata. Sí, el trabajo y la idea, ¿sabes? O sea, no todas las personas tienen buenas ideas. Entonces, respetar la idea también es un ejercicio muy importante. Por eso yo creería que en el momento solamente lo compartiría con el profesor John mientras la patente. Ya los trabajos que vengan después de ello, sí, claro, yo feliz de compartirlo con la universidad, por ejemplo. Yo la universidad la quiero mucho. Yo soy fan de la universidad cooperativa. Yo la quiero demasiado. Pero antes de la patente no. O sea, es egoísta, puede sonar egoísta, yo sé, soy un poquito cuestionable en ese sentido, pero es mi idea, ¿saben? Cuando en algún momento ustedes tengan su idea o tengan su trabajo, van a entender que hay cosas que son como un bebé, son cosas que son muy de uno. Cuando tú crees en esas cosas con el corazón, como con convicción, esas cosas no se sueltan tan fácil. Entonces, suena egoísta, pero son cosas que pasan y así es la vida. Entonces, por ahora sí lo mantendría solamente con él. Ok, retomando tu pasado, dices que amas mucho la universidad cooperativa. Yo quiero preguntarte cómo fue tu proceso desde que iniciaste primer semestre. Bueno, mi primer semestre fue un poquito triste porque me dio pandemia. O sea, fue pandemia. Entonces, el tema de la virtualidad, todo el rollo. Volvimos de a las clases presenciales, pero afortunadamente yo fui de las beneficiarias de la beca Fondo Pasaporte y me fui de un semestre de intercambio para España. Entonces estuve allá, estuve en la Universidad del País Vasco. Allá se maneja por cuatrimestres, pero pues yo estuve el semestre completo. Estuve desde enero y regresé en junio. No más el simple hecho de que una universidad te dé esa opción ya es muy bueno. Y el hecho de que yo haya sido afortunada y haya podido tomar la opción también es muy bueno, porque no es solamente como las notas, pues obviamente la calificación es muy importante, sino tener recursos, tener el apoyo, ¿saben? Como ese tipo de cosas no las tiene todo el mundo. Y que yo ya he tenido la suerte de tenerlas, la verdad es muy bueno. ¿Con qué otra cosa, o sea, de la universidad? De resto estuvo muy bien. Antes, qué lástima, yo siempre lo voy a decir, ustedes no conocieron a un profesor que se llama Juan Sebastián Ramírez. El mejor profesor que ha tenido la universidad, el programa de comunicación social, es él. Yo entré a la universidad queriendo ejercer periodismo, como la mayoría que conocemos comunicación social, siempre es periodismo. Pero cuando el primer semestre tuvimos clase con él, él hablaba de organizacional,
como organizaciones, creo que se llama la materia de primer semestre. Y pues este man, ¿qué habla? Está loco, no tenemos ni idea de lo que habla. Y él fue el que nos introdujo, y voy a hablar ahora sí de mí, me introdujo al mundo de la comunicación organizacional. Y yo dije, de aquí soy. O sea, esto a mí realmente me mueve, me apasiona. El profesor Juan Sebastián era una persona demasiado exigente, entonces muchos estudiantes como que no lo tenían tanto en sus afectos, pero o sea, en lo que a mí concierne, excelente. El profesor evalúa una cosa que admiro y de hecho falta mucho en la academia, sobre todo en nuestra carrera, y es el tema de la ortografía. El profesor Juan Sebastián era de los que te revisaba un trabajo y te decía, esto no va acá, esto le falta una tilde, esto le falta una coma, esta mayúscula está mal utilizada, te quito menos 5 puntos. Entonces, cuando uno es estudiante es como, ay, o sea, qué frustrante es que mi trabajo quedó bien hecho, pero me quedó en 3 porque, según él, puse mal las comas. O sea, yo no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que en el mundo profesional tú te encuentras con colegas que dices como, men, o sea, pareciera que tú no hubieras pasado por ningún tipo de educación, como me estás escribiendo casa así. Y uno se ríe, no es como, ay, qué chiste. No, de verdad, en el ejercicio profesional uno ve unas cosas que es increíble. De hecho, compañeros míos con los que me gradué, o sea, qué frustrante, qué triste es que otra persona en alguna parte del mundo conozca a este personaje, vea cómo escribe y diga, es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. O sea, que todos los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia escriben, redactan, tienen esta ortografía, tienen esta oratoria, tienen esta capacidad de expresión. Es muy triste. Y de pronto más adelante, cuando ya exploren el mundo laboral, se van a dar cuenta de que es muy frustrante. Y esos son niveles de exigencia que se deben trabajar. Que ahora con el tema de redes, entonces el autocorrector, a la gente se le está olvidando cómo escribir. Y eso desde el ejercicio profesional es gravísimo. Suena súper ñoño, yo sé, suena muy ñoño, pero eso marca la calidad de profesional que puede ser. O sea, ¿a ti te parece que incluso con el autocorrector o la inteligencia artificial aún así es muy necesario tener buena ortografía? Claro. Si yo te pongo a escribir a ti una carta en este momento, la ortografía, o sea, ¿saben? Esas cosas son demasiado importantes. Que sí, o sea, que tenemos herramientas, inteligencia artificial, corrector, llámenlo como ustedes quieran, pero el conocimiento como tal de tu saber, ven, esto es una coma vocativa, después de un punto y va un sin embargo, va una coma. Esas cosas, cuando, o sea, te marcan profesionalmente, te hacen una persona pulcra, te hacen una persona pulida. Si tú ves un correo redactado por una persona que no utiliza esto y un correo redactado por una persona que sí, ¿cuál de los dos va a ser más profesional? ¿Cuál de los dos profesionales que lo escribieron va a estar a un nivel más alto que el otro? Independientemente de la universidad, del nivel educativo que tengan, lo que tú quieras. Eso marca demasiado. Y a la hora de una entrevista, a la hora de un cargo administrativo, de un cargo de comunicación, imagínate, o sea, si no sabes escribir, ¿qué tal que se te vaya un lead con un error de ortografía? O sea, ¿qué es eso? Es de una empresa, o sea, ¿te imaginas Coca-Cola con un error de ortografía? ¿Cómo? Eso no puede pasar. Independientemente que haya inteligencia artificial o que haya el corrector de Word o lo que tú quieras. Esas cosas pasan y esas cosas no deben pasar. Entonces, desde el ejercicio académico, desde la exigencia, es que se forjan los profesionales. Y eso era un agregado que tenía el profesor Juan Sebastián. Y, o sea, es que yo hablo de él y no, yo lo amo. Él fue un muy buen profesor. Entonces, él también hizo que mi experiencia en la universidad fuera muy linda, que me diera a conocer como este campo de la organizacional y conectar con la universidad de por sí. Fue muy lindo. Con un pie tan firme en la industria y otro tan comprometido con la academia, la pregunta es, ¿cuál es el próximo gran objetivo en tu vida? ¿Te ves más como una líder en la comunicación corporativa, como una referente en la docencia universitaria o algo más a nivel personal? Ok, a nivel profesional, bueno, estoy haciendo ahorita la especialización en docencia universitaria. Sí me gustaría ejercer, me gustaría mucho ejercer y ejercer acá en la universidad, o sea, sería lo mejor. La especialización dura 1 año, entonces yo creería que en febrero del otro año me estaré graduando y esperar a ver qué pasa. Eso por el área académica. A nivel profesional, yo sí quiero seguir ejerciendo la comunicación organizacional, comunicación estratégica. Me gusta. Me gustaría como trabajar de día en esto y de noche dando clases, ¿saben? Como Combinando ambos mundos. Exactamente, me gusta bastante. Sí, por ahora, claramente, si pudiera conseguir algo en inglés, pues muchísimo mejor. Pero básicamente ese es el panorama profesional al que aspiro. Bueno, Laura, vamos a realizar una dinámica con algunas preguntas problemáticas. Te vas a incomodar un poco, pero
Prepárate. La super dinámica. No, prepárense ustedes. Redoble de tambores. Estas preguntas tienen como finalidad generar una polémica y que tú respondas de la forma más sincera posible. La primera pregunta. Si alguien dice que es un animal y muerde a una persona, ¿hay que tratarlo como un loco, como un perro o como un criminal? ¿Y hasta dónde la sociedad debe aguantar que la gente se invente identidades absurdas? Bueno, hay dos respuestas para esto. La que todos pensamos y la que todos queremos decir. ¿Sí? Entonces, la que todos... Bueno, es que hay un tema ahí. Ahorita nosotros vemos esto como los animales, como, o sea, no eres un animal, ¿sabes? O sea, compórtate, no eres un animal. ¿Qué pasa? Que antes este estigma que se tenía sobre esto está mal, ustedes están equivocados, se tenía sobre otro tipo de identidades. Yo no soy muy de terminología en ese área, entonces si alguien que sabe eso me escucha, perdón. Por ejemplo, las personas transgénero, el tema de la homosexualidad, todo esto se consideraba como algo raro, ¿sabes? Como de, estás mal, estás equivocado. Con el paso del tiempo se ha entendido que no es estar mal, es estar bien, o sea, no es estar mal, no es un error. ¿Qué pasa? Que ahorita puede que nosotros digamos, esto está mal, y en 20 años digamos como, no, pues no está tan mal, que cada quien haga lo que quiera. Entonces, siento que cualquier opinión que se tenga va a ser un arma de doble filo en el futuro. Empezando por ahí. Segundo, yo en lo personal, a mí me da completamente igual cada quien que haga con sus cosas. O sea, si tú quieres irte a la calle a vestirte como perro, como lo que tú quieras, dale, o sea, tú siéntete. La gente te va a mirar raro, pero pues de las miradas raras no va a pasar nada. Diferente, por ejemplo, que ya agredas a otra persona, o sea, ya ahí, independientemente de lo que, como tú te identifiques, como tú te sientas, como tú te vistas, ya estás agrediendo físicamente a otra persona. Entonces, eso ya debería ser delito. Yo lo haría como delito. Porque, o sea, si a mí alguien, pensándolo así, si a mí alguien en la calle me muerde, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner una denuncia. Y la persona no va a decir, es que soy un perro. No, bebé, tú tienes cédula, tienes acta de nacimiento, llámate, no sé, Candy, lo que tú quieras, pero vas a tener, o sea, te riges bajo las leyes que hay. Entonces yo lo trataría como un delito. Pero en mi opinión personal me da exactamente igual que haga la gente. La gente está loca. Simplemente tú dejas que la gente viva lo que quieran vivir, te parchas y ya. Dejas que cada quien resuelva lo que quiera. Pero sí, para mí sería un delito. Vivimos en un mundo encantador. Sí. Es que es muy cada quien. Sí. Muy cada quien. Bueno, aquí viene mi favorita. Si un hijo sale delincuente porque el papá no está en la cárcel con él, ¿no es el padre el verdadero culpable de haber criado a un criminal? Porque hay leyes que les permiten lavarse las manos. Si un hijo... ¿Cómo? A ver, si un hijo sale Digamos, por algunas cosas de la vida terminó delincuente, en la cárcel. Y es porque el papá no está en la cárcel con él, o sea, porque no va a visitarlo, porque no es constante, y además de la educación. ¿El papá está en la cárcel? Me perdí. o sea, el papá está en la cárcel, pero el chino no lo visita. O sea, no tienen una buena relación los dos. Ok. Y él es delincuente. Ujú. El chico es delincuente. Sí. Entonces, ¿es culpa del papá? Por ser un padre ausente y porque la ley les permite lavarse las manos a los padres con los hijos. Ay, no, esa pregunta está muy terrible. Lo que los hijos hagan no es responsabilidad de los papás. Si bien los papás son responsables de construir como ética, moral, ideología, ¿saben? Como nuestros papás tienen un rol muy importante en eso, ellos no van a ser responsables de lo que nosotros hagamos. O sea, mi papá me puede haber dicho, Laura, pegarle a los perros está mal. Y yo crecí diciendo, ok, pegarle a los perros está mal. Si el día de mañana yo le pego a un perro, eso no es culpa de mi papá, es culpa mía. Yo ya estoy grande, yo ya puedo tomar decisiones, yo ya sé qué hacer y qué no hacer, independientemente de que esté bien o está mal. Es como cuando uno hace cosas que sabe que están mal, como cuando uno se escapa o cositas así. Tú sabes que está mal, pero lo haces. Pasa exactamente igual con el resto del mundo. O sea, mis papás, ¿cómo van a ser culpables de eso? O sea, yo siento que eso es una excusa muy buscada. Sí, no, jamás en la vida. Ya, o sea, diferente a un niño, por ejemplo. Ya estamos hablando de este caso es de alguien grande, ¿no? Sí, ya de alguien grande con cédula y todo. No, ya es decisión. Ya tú estás en la capacidad de tomar decisiones, pues a no ser que tengas algún tema mental, ¿saben? Como, sí, como, no como retrasos o cosas así. Pero si estás bien,
ya es muy decisión. O sea, si tú eres capaz de tomar decisiones, es tu pedo, ay, es tu pedo, no es el de tus papás. Ya es problema suyo. Sí, ya es, uno asume. No. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es justo quitarle la carrera a un médico solo porque se niega a hacer un aborto por sus creencias? ¿O vale más el derecho de abortar que la libertad de conciencia de un profesional? Ahí no te puedo dar una opinión 100% cierta, porque si algo defiendo a nivel personal es que si yo no sé de algo, yo no opino. ¿Listo? Eso lo tengo como ley. Pero te tocaría, digamos, en este caso, tener en cuenta cómo es el tema del juramento hipocrático que hacen los doctores, porque el tema del feto, yo soy pro aborto, ¿no? Yo soy muy de cada quien haga lo que quiera. Pero sí hay que tener en cuenta de que por más pro aborto que tú seas, el embrión, el cosito, el cuajo, es que perdón, no sé cómo decirle. La cuajada. El cosito. Tiene vida, ¿sabes? O sea, no es como inerte. Entonces, no sé el tema del juramento hipocrático cómo juegue ahí, y por eso es que no podría darte una opinión. Porque no sé, yo no soy médica, entonces no podría decirte como sí, me parece bien que lo hagan, o no, no me parece bien que se nieguen a hacerlo. No podría darte una opinión 100% cierta. Simplemente para las personas que tengan una postura frente a esa pregunta, la invitación es consulten si, o sea, en la regla, como está, por ejemplo, el tema del juramento hipocrático, y ya con base en lo que sepan, si saquen conclusiones de si estarían de acuerdo o no. Entonces, por ahora, yo me niego a responder a la pregunta. Ahora se viene una de las más complejas que vamos a hacer. La siguiente va para larga, así que toca poner atención. En países como China, el funcionario que se roba la plata pública lo paga con la vida, mientras que en Colombia los medios de comunicación muestran a diario cómo los corruptos se roban los impuestos de la salud y la educación y que terminan en sus casas de lujo o en penas absurdas. Mientras miles de niños mueren porque esos recursos nunca llegaron a ellos, ¿debería Colombia aplicar la pena de muerte para los funcionarios que roban esa plata del pueblo? ¿Es la vida de un corrupto más valiosa que la de un niño? Bueno, hay varias cosas para analizar ahí. Primero, hay que entender que Colombia hace parte de, no sé qué cosita de los derechos humanos. Entonces, en los países que hacen parte de esa, es que es como una organización, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cómo es el tema, pero los países que hacen parte de esa organización no pueden tener pena de muerte. O sea, nosotros por más que quisiéramos, no se puede hacer, tendríamos que salirnos, es que no me acuerdo qué organización es. Una organización mundial. La ONU. No, la ONU no es, no me acuerdo. Si escuchan, consulten, pero es una organización. El caso, si nosotros quisiéramos implementar la pena de muerte, tendríamos que salirnos de ese tratado internacional, y es un movimiento que Colombia no está preparado para hacer, por su misma, ¿cómo se llama eso? Como por su misma clasificación, por ser un país, llamémoslo así, tercermundista. Nosotros no podemos hacer eso, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, primero, ahí no se puede hacer. Segundo, cuando se hacen ese tipo de preguntas, ese tipo de acusaciones, hay que tener muy en cuenta de que no se pueden tirar frases amarillistas. ¿Por qué? Porque las frases amarillistas condicionan la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy de acuerdo con la frase amarillista, automáticamente yo voy a ser una mala persona. ¿Listo? O sea, hay que tenerlo muy presente. Entonces, ay, que la vida de los corruptos vale más que la de niños inocentes. No, eso es una frase que diría un político del Senado. Y lo sabemos todos perfectamente. Esas frases no se pueden utilizar cuando queremos generar conversaciones netamente cargadas de argumentos o cargadas como de respuestas, ¿cómo se llama eso? Como no parcializadas, ¿listo? Ahora, respecto al tema per se, yo no sé si estoy de acuerdo, o sea, es que ¿cómo explicar? La plata mueve todo. Aquí en China, en Perú, donde ustedes quieran, la plata mueve todo. Yo no sé si en China también tienen esas penas con los corruptos de alto nivel. Sí. ¿Sí los tienen? Sí. No sé, desconozco. Ok, bueno, interesante, hay que consultarlo, hay que revisarlo. Pero aquí eso no se hace. O sea, que porque se haga en China aquí se debe hacer, lo dudo, porque igual en China hay otras conductas, hay otro tipo de cultura. Aquí es más normal la trampa, aquí es más normal como sí, yo me leí el guión, entonces yo sé qué responder, yo sé que yo soy viva, ¿sí? Aquí eso es más normal. Allá no, allá desde niños siempre están educados con esa cultura de la disciplina, del orden, como de la honestidad, como de tú allá, yo acá, te respeto, me respetas. Entonces, por eso allá las cosas son
mucho mal, o sea, son mucho más grandes, son mal vistas a nivel social como algo más grave. Aquí no, aquí es normal. Entonces, no sé si estoy de acuerdo como con, debería dárseles pena de muerte a los corruptos. O sea, ¿sabes? Me parece una frase como muy, muy grande, muy grave. Tiene muchas cosas debajo, tiene muchas cosas. El sistema político, cómo funciona allá, cómo funciona acá. Lo que se debería hacer acá no es lo que se debería hacer en otros países. Es el mismo debate, por ejemplo, de lo de la cárcel del Salvador. La cárcel del Salvador se debería hacer acá. Son cosas que dependen. Entonces, si tuviera que responder, no estoy de acuerdo con que debería haber pena de muerte para los corruptos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay pena de muerte para los corruptos? Porque sí creo en el tema como de que estamos regidos bajo lo que les decía los derechos humanos, que es algo más grande. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con que deberían haber castigos un poco más densos, como más de impacto. Más seriecitos. En la investigación que hice hay un tema muy, muy interesante que se dice que las cárceles son la universidad del crimen. Entonces, es muy interesante, si les gusta el tema, es muy interesante leer eso. Entonces, habla como de que realmente, o sea, se quiere garantizar un espacio de reinserción y por eso nuestras condenas no son tan amplias como, digamos, Estados Unidos. Estados Unidos te condenan a 15 cadenas perpetuas y 72 años más, o sea, nunca sales de allá. Acá eso no pasa, precisamente porque nosotros tenemos una política de reinserción. Entonces, ¿qué quieren? Que allá te eduques, que allá aprendas cosas para que puedas volver a la sociedad y puedas ser útil para la sociedad. ¿Qué pasa? Que en las cárceles, por el mismo sistema cultural, económico, corrupción, bueno, un montón de cosas, esos espacios no sean para reinserción, sean para educar más el crimen. Entonces tú sales de la cárcel más mañoso de lo que entraste. Entonces siento yo que eso es lo que se debería cambiar, se debería reestructurar. Ahora, que los corruptos tienen cárceles, casas lujosas, bueno, casas por cárcel y todas esas cosas. Casa por cárcel también tienen otros tipos de delitos que no son solamente corrupción. ¿Qué pasa? Que el que tiene plata la tiene, o sea, ¿sabes? Yo ¿qué hago en mi caso? Si a mí alguien me dice, no, Laura, es que qué rabia que tú tengas tu casa propia y yo tenga que pagar arriendo. O sea, ¿yo qué hago? Yo no voy a salirme de mi casa propia, sea donde sea, por ir a alguien, o sea, simplemente porque alguien paga arriendo. Eso mismo manejémoslo, pero a grandes escalas. O sea, nosotros decimos como, qué rabia que esa gente tenga sus casas con 15.000 metros cuadrados, qué rabia. Es exactamente la misma conversión. Como si alguien nos dijera, o sea, fuera a nuestras casas y nos dijera, no, es que tú no puedes tener acceso a servicios públicos. Qué rabia que tengas servicios públicos porque yo no tengo acceso a servicios públicos. Así es la vida. O sea, así funciona todo. Unos tienen más, otros tienen menos, simplemente son las realidades de cada uno. ¿Qué pasa? Que sí se debe es como trabajar la formación y el criterio para que todas las personas en sus mismos niveles de vida puedan hacer lo mejor de sí. O sea, que el que tiene mucha plata, pues no siga robando, sino simplemente construya con lo que tiene plata. El que tiene poquita plata no se meta a robar, sino intente mejorar con las herramientas que hay y así sucesivamente todo. Es un poco más extenso de lo que puedo explicarles, pero yo sí creo en eso, o sea, como en... Yo tengo estas bendiciones, otras personas tienen otras personas tienen otras. Es como si yo tengo papá y alguien no tiene papá y esa otra persona me dijera, no, es que tú no puedes tener papá, porque es que yo no tengo papá y qué rabia. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que tú no tengas papá? Es exactamente lo mismo. Y es cruel. Y entonces ahí viene el discurso de, no, pero es que la empatía, pero es que tú eres, eso tiene un nombre, una privilegiada y tú no ves por lo de los demás. Si todos acá nos sentáramos a ver por lo de todos los demás, nos morimos de la depresión. O sea, imagínense yo queriendo solucionarle la vida a todos los que hay acá en la universidad. Nos volvemos todos comunistas. O sea, ni siquiera es comunismo, es como que por más de que yo quiera hacerle el bien a una persona, no puedo, o sea, no me da la vida, no me da. Entonces yo creo que la solución es, tú te parchas con lo que tienes, admiras al que tiene más, intentas ayudar al que tiene menos, pero no te das mala vida por nadie. Y así como lo hablamos nosotros a nuestro nivel, lo hablarán los que están pichos en plata y lo hablarán los que no tienen tanta plata, no tienen acceso. Entonces, realmente el concepto de las cárceles de la caja de cristal, pues si es su casa. O sea, si es su casa, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Así, yo tengo mi casa a la 170, ¿cómo me voy a ir para el 20 de julio donde yo vivo a hacer casa por cárcel? No, o sea, ¿qué culpa? O sea, el man, ¿qué culpa tiene de tener su casa súper llena de lujos? Entonces, es un poco controversial, yo sé,
y es un poquito difícil de digerir, pero pues es lo que opino. Ok, Laura, esta conversación fue muy agradable, la verdad, y nos abrió a que las personas que nos estén viendo quieran hacer más preguntas y en alguna ocasión quizá. Que me funen. No, No, quedamos re iluminados. cambiamos la perspectiva de vida. Sí. ¿Quieres darle alguna como moraleja a las personas que nos están viendo, en base a tu carrera, a lo que has vivido y a lo que eres como profesional? ¿Algún mensaje, una enseñanza con la que se puedan llevar? Bueno, sí, aprovechando el tiempo para la reflexión, la neutralidad está mal juzgada. O sea, la neutralidad es un muy buen punto para ejercer un ejercicio, para hacer un ejercicio profesional. ¿Qué pasa? Que siempre crecimos con la idea o nos formamos con la idea de que tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo. Mi invitación es, intenten ponerse en la mitad y evaluar por qué la gente está de acuerdo, por qué la gente está en desacuerdo, y ahí sí tomar partido de alguna idea que tengan. No siempre hay que radicalizar todo, y eventualmente se van a dar cuenta que cuando uno es radical con sus pensamientos, poco a poco se va a ir aislando y se va a ir llenando como de más trabas para poder entender al otro. Realmente en la neutralidad, lo que la gente llama ser tibio, es un lugar muy bonito para poder apreciar las opiniones de todos, para empezar a construir criterio, para poder escuchar, entender, debatir, porque igual escuchar no es estar de acuerdo, pero sí es bonito como entender, sí, como aprender de los demás, qué tienen los demás para decir, y eso solamente se hace desde la neutralidad. Para nosotros comunicadores sociales y futuros periodistas, la neutralidad es un muy buen lugar para hacer un ejercicio profesional sano, para no hacer un ejercicio profesional radicalizado, para hacerlo lo más limpio posible, como evitar esas líneas de juzgamiento como tan abruptas que existen. Eso. Muchas gracias, Laura. Increíble. Y pues por recordarnos que la comunicación es una mejor forma de hablar con las demás personas, no solamente el tú a tú, sino desde una parte comunicacional y organizacional. Y eso, a todos los que nos escuchan, gracias por participar, por escucharnos, por prestarle atención a la voz de Laura en su experiencia, y esta historia nos invita a mirar nuestras propias trayectorias con más amabilidad, a entender cada experiencia nos prepara y de formas inesperadas. Para el siguiente gran paso, y muchas gracias, Laura, por recordarnos que la comunicación es una mejor forma, un acto de servicio y conexión. Les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos a las próximas publicaciones. Nosotros nos encuentran en Instagram como @comunativos, en Facebook como comunativosucc y en TikTok como también @comunativos. Muchas gracias.